Bueno, Joseph Umair, aunque es nacido en Bolivia, creo. No, nacido en Estados Unidos de padres bolivianos. De padres bolivianos. Bueno, Boligringo. Bueno, ya tal y como está Bolivia y tal y como está Estados Unidos, pues en fin, todos los padres son pocos. Así es. Pero vamos a plantear una cuestión muy sencilla. En los últimos días se han producido tres fenómenos curiosísimos. Primero, que el enjuiciamiento del hijo de Biden, que no por casualidad ha dado lugar a un intento ya de acercamiento a China, como un próximo viaje, como parte, se supone, de la campaña electoral de Biden. Y luego algo que es mucho más de fondo, lo estuvimos comentando cuando el asalto a Telefónica de un fondo saudí, que es un fondo que dirige Ben Salman, que está perseguido por matar y descuartizar a un periodista, que se dice pronto, en el consulado saudí de Estambul. Bueno, entonces, claro, el problema es que este fondo y Arabia Saudí empezó a lavar el petróleo de Putin. Claro. Y Estados Unidos de pronto ha dejado a los sunitas, que por excelencia son los de los saudíes, y por primera vez se va hacia los chiitas de Irán, que son sus enemigos mortales, sunitas y chiitas, y llegan a un acuerdo y han soltado además a prisioneros que yo no sé el tiempo que llevarían en Irán. Pero al mismo tiempo, a través de los BRICS, donde ha entrado Argentina, porque le ha ocurrido ahí a Alberto Fernández, le habrán dado algo de petróleo en el bolsillo, estamos en una especie de renovación de lo que se llamó el movimiento de los no alineados, que en realidad era la cara amable de la Unión Soviética. ¿Estamos realmente hacia una reconfiguración o a lo más parecido a un aislamiento de Estados Unidos por parte de las potencias clásicas, China, Rusia, más Irán, etcétera? ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo como estás diciendo. Estamos entrando en una fase que yo lo podía en comparación como hace unos 100 años antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos entrando en una fase preparatoria para una guerra. Se dice que la mejor forma de prepararse para la guerra es estar listo para la guerra. Sí. China se está preparando para una guerra, eso te lo puedo decir definitivamente. Estamos en un mundo multipolar. Este mundo multipolar tiene diferentes polos de poder y interés, China, Rusia, Irán en el lado oriental, Arabia Saudita y también otros emergentes, India y todo, y después en el lado occidental Estados Unidos todavía mantenemos un papel. El problema es que Estados Unidos, nuestra falta de liderazgo en malas decisiones de nuestra política exterior ha dejado vacíos en continentes como África, justo aquí en América Latina, justo también creo que en partes de Europa, y ahí China se ha aprovechado muchísimo con esto. Entonces esto me lleva un poco a dónde vamos, porque yo pienso que Estados Unidos tiene que tomar un rol distinto en el sentido que tenemos que regresar a los orígenes de qué nos hizo grande, qué nos hizo poderosos, porque no solamente la economía y las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros tenemos ideales, tenemos visiones que ya de cierta forma nos hemos perdido durante el transcurso del tiempo. Te doy un pequeño ejemplo. Hoy en día se habla mucho de democracias contra países autocráticos, ¿no? Eso es justo el documento de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se publicó en octubre del año anterior, habla de esto. Pero hay un error, hay una falta en esa premisa de democracias contra autocracias, y es que nadie se considera autocrático. O sea, todos los países más autocráticos del mundo se llaman democracias. Entonces, en vez de defender la democracia, estamos en una fase donde tenemos que definir, y en esa definición yo creo que tenemos que entrar a lo más esencial de una democracia, que es la soberanía. Hay una cuestión ahí fundamental, que es la de Ucrania. Ucrania ha tenido una virtud, trágica virtud, porque lo están pagando ellos, que es la de resucitar la idea de que la OTAN es necesaria. La OTAN es el ejército del mundo libre, por supuesto con la presencia fundamental norteamericana, pero yo recuerdo la Guerra Fría se libraba también la opinión pública europea. Recuerdo cuando Alemania, que estaba Helmut Schmidt, entonces en el poder, impuso los Pershing II contra los SS-20 soviéticos, que llegaban hasta Lisboa. Entonces, la campaña aquí, OTAN de entrada no, todo aquello, Felipe González cambió 3 veces de chaqueta, en fin, lo típico. Pero yo recuerdo haber viajado a Estados Unidos en la época de Reagan y haber estado en la Heritage Foundation y en American Enterprise, y haber estado en el Pentágono y en el Departamento de Estado. Y eran 2 países. Tú entrabas en el Pentágono y te daban ganas de saludar. Tú entrabas en el Departamento de Estado
parecían la redacción de un periódico progre, todos con afiches, tejidos vagamente andinos, o sea, una cosa, dice, bueno, es un milagro porque tiene un gran ejército, pero sin el ejército esto se diluiría porque está en manos de burócratas de extrema izquierda. Eso, el cambio cultural que empieza sobre todo con Obama, aunque está Hillary Clinton, pero bueno, es Obama y todo eso, hacia la ideología woke, ha destruido los cimientos de Estados Unidos, la igualdad ante la ley, que los ciudadanos no son ciudadanos de una nación, sino que pertenecen a una etnia, a una tribu, a un sexo, etcétera. Yo creo que ese es, y además que lo han exportado a todo el mundo, las universidades, en Europa estamos también fatal. Yo, cuando recuerdo a aquel Estados Unidos, la segunda legislatura de Reagan, que estaba ganando la Guerra Fría, no se había hundido el muro, pero ya había una sensación de que vamos a por ellos. Cuando entra Reagan, aquello está fatal después de Carter, ¿no? No estamos ante un problema realmente de valores. Es decir, que el problema es que un país cuando no sabe lo que defiende, al final no defiende nada. Bueno, valores también, yo creo que lo que también estás describiendo es infiltración. Tenemos un problema muy serio de infiltración de nuestras instituciones en Estados Unidos. Si en ese momento, si en las décadas 80 eran dos países distintos, Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, hoy son dos continentes, porque realmente no hablan el mismo idioma. No hay tanta cooperación interagencial y de cierta forma diferentes agendas. Regresando a ese punto de infiltración, mira, gente no entiende del presidente Obama. Él viene de la política de una ciudad que se llama Chicago. Chicago es entre las ciudades más corruptas de todo Estados Unidos, entre las más corruptas de todo el mundo. Había elementos de corrupción que él estaba manejando desde cuando estaba como senador de Illinois, representando también ciudades como Chicago, que lo llevó a nivel federal. Y yo creo que eso está más representado hoy en día con esta falsa acusación contra el presidente Trump de estar vinculado con Rusia. Eso es una barbaridad. O sea, la forma que utilizaron los elementos de seguridad para espiar contra candidatos políticos y sus equipos es sin precedente en Estados Unidos. Eso hemos visto en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos a ese nivel hablan de Watergate, hablan de presidente Nixon. Esto era Watergate multiplicado por 100. O sea, usaron el servicio de inteligencia de Estados Unidos para no solamente neutralizar o tratar de neutralizar un candidato político, pero seguir con esa narrativa falsa que polarizó el país. El daño que han hecho al país con esa acusación falsa de que Trump está vinculado con Rusia ha sido fatal. Y sinceramente lo único que salió de eso es empoderar a Vladimir Putin, a darle más poder, porque lo que Rusia quiere en Estados Unidos no solamente interferir en las elecciones, lo que ellos quieren es polarizar, dividir, poder fragmentar la sociedad estadounidense, y yo creo que la sociedad en muchas partes, aquí en España creo que están haciendo lo mismo. Ellos han estado detrás de las separatistas aquí, en Cataluña. Esto es bueno, y detrás estaba Petro, como no, o sea, sí es el bloque del mal, el eje del mal existe y existirá siempre, supongo. Pero en estos momentos, ya cerca de las elecciones, porque quieras que no, vamos a ello en Estados Unidos, hay una cosa que a mí me sorprende, y es que un candidato republicano tan sólido como Ron DeSantis no tiene nada que hacer porque la gente está muy molesta con lo que le hacen a Trump. De manera que da la impresión de que mantienen a Trump acosado, pero salvado, digamos, ante los suyos y con menos posibilidades de ganar que DeSantis, que probablemente hubiera destrozado a Biden. Es más, a lo mejor ni Biden llegaba a candidato. No estamos ante esa infiltración, porque yo recuerdo que el FBI, que ha estado tapando todas las cosas del hijo de Biden, pero descaradamente, ahora aparecen y han empezado a aparecer. Pero esto no es porque les conviene a Biden, le conviene que sea Trump el candidato y no otro, ¿no? No, yo no necesariamente creo. Yo creo que están haciendo un esfuerzo para poder marginalizar a Trump usando herramientas legales. Estamos hablando un poco de eso de persecución mediante el Departamento de Justicia. Pero yo no creo que ellos esperaban el efecto que ellos tenían en la conciencia pública de Estados Unidos. Lo que pasa hoy en día es que estamos también viviendo una transformación de los medios. Y hoy en día la gente no solamente escucha las grandes emisoras de cadenas de televisión o de radio, están escuchando el internet, están en las redes sociales, están también en sus propias cadenas de información. Y en eso yo creo que se están informando sobre diferentes aspectos de la política. Y ahí el presidente Trump ha sido muy bien en manejar su narrativa, su mensaje en frente a esas acusaciones, que para mí son muy obvias. O sea, si miras las acusaciones en sí mismo, nadie me puede decir una acusación sería algo que tal vez es orgánico, pero 90
delitos, o sea, 4 investigaciones en sí. Eso es coordinación y parece como coordinación. No tienes que ser muy investigador, digamos, para entender ese punto, y yo creo que el público americano lo está entendiendo. Ayer vi que por primera vez ya la población americana no se informa principalmente por las grandes cadenas de televisión, sino por otros medios. Sí. Esto es un cambio cultural. O miras las entrevistas que ha hecho Tucker Carlson en la plataforma X con Elon Musk sobre Javier Milei en Argentina, o con Donald Trump, que están superando millones de vistas. 400 millones lleva ya la entrevista a Milei, y eso que la entrevista no es de las mejores de Milei, pero la expectativa era muy grande. Pero os dejo que preguntéis sobre todo sobre la cuestión China, que al fin y al cabo es el gran enigma. Ahí, bueno, o por lo que quieras, Maite. Sí, en parte sí. O sea, en Estados Unidos se está viviendo, yo no sé desde cuándo, quizás desde George Bush hijo, una especie de retraimiento hacia la política interior. Lo hemos visto con Obama, con Trump, muy descaradamente, y también, bueno, pues ahora, o sea, si no les queda más remedio, se meten en política exterior, pero intentan no hacerlo. Y todo esto es verdad que China se ha convertido en la preocupación principal, y a cambio, en las últimas décadas, yo te pregunto por América Latina porque es lo que yo conozco y me preocupa. Ahí, digamos, en este mundo multipolar, primero, ¿tú crees que se está generando una especie de nueva Guerra Fría? Y segundo, ¿no crees que América Latina ha quedado como un continente ya perdido para Estados Unidos, en el sentido de que ha habido una retirada? Estoy pensando, pues quizás México les interesa desde el punto de vista estratégico, pero da la impresión de que ya han dejado el continente en manos rusas y en manos chinas, justamente, ¿no? ¿No tienes esa impresión? No, sí, la América Latina se está perdiendo. Si yo puedo decir, en este momento se perdió América Latina. Lo vamos a tener que recuperar si es que cambiamos de política de Estados Unidos en la Casa Blanca. Pero no hay ningún interés. Es verdad que Estados Unidos no puede llegar a todo, y a lo mejor su preocupación más grave es China, pero ¿crees que es inteligente hacer eso? No, sí, pero mira, cualquier potencia en el mundo, que sea China, Rusia o Irán, del lado autocrático, Estados Unidos del lado democrático, necesita un área definida. Para mí parece loco que Estados Unidos no tiene una estrategia grande para América Latina. Es como decir que China no tiene estrategia para Indo-Pacífico, o Rusia no tiene una estrategia para Europa Central y Oeste. Eso no cuadra hoy en día. Entonces Estados Unidos hace un error graval, fatal, de no tener una estrategia para América Latina. Sí, de comercio con Canadá y México, pero más allá, muy poco. Tenía una política, hasta el presidente Trump tenía una política sobre Venezuela, pero no tanto una estrategia para la región. Eso yo creo que va a cambiar. Es más, yo voy a asegurar que eso va a cambiar, porque si hay una vieja broma en Washington, es que nadie le importa América Latina, nadie presta atención a América Latina, pero bueno, está bien quejarse, o tenemos que hacer algo. Entonces yo me estoy encargando, junto con Heritage Foundation, para algo que se llama Proyecto 2025, de escribir la nueva política para América Latina si gana un presidente republicano. Entonces yo te aseguro, si gana quien sea DeSantis, Trump, Vivek Ramaswamy o quien sea, te aseguro que eso va a cambiar. Te aseguro que vamos a tener una estrategia para América Latina que va a vincular la relación transatlántica. Pues si hay un mito que se vendió a América Latina, es que es una región pacífico, la Alianza Pacífica y todo eso. Solo hay 4 de los 33 países que están exclusivamente en el Pacífico. 29 de los países son atlánticos. Es una región atlántica, es una región con orígenes transatlánticos, y tenemos que regresar a ese origen para que América Latina otra vez se identifica con sus raíces españolas y también panamericanas. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y China, mira, China tiene una desventaja grande en América Latina, y es la cultura. O sea, nunca van a poder entender completamente a América Latina como ustedes lo entienden desde aquí en España. Pero tienen el dinero, y tienen la inversión, claro, y tienen las coimas, y tienen todo. Y tienen también Estados Unidos, que ha estado ausente y no está compitiendo, ¿no? Entonces, apenas Estados Unidos nos ponemos a competir en China realmente, no vamos a competir con dinero nomás, vamos a competir con cultura. Vamos a competir con idioma, vamos a competir con familias, vamos a competir con sangre, que tenemos prácticamente las mismas personas. Ahí es donde China va a tener una desventaja enorme. Pero lo que estoy diciendo es que no hemos competido, o sea, estamos ausentes en ese escenario. A ver, Luis. A mí me preocupa la deriva que está teniendo Estados Unidos, que es un país casi irreconocible para los que y te vas en el tiempo, y ahí ya a partir del 11S empieza una transformación que hace que los que admirábamos
volvamos a esa democracia, a los founding fathers, esas ideas de esa defensa de la libertad de ese país que se sentía una república antes que una democracia, si esa defensa de la libertad ya no exista. Y se ha, ya, como explicaba Federico, ha implosionado, es decir, eso ha sido a través de las infiltraciones en las universidades de muchísimo tiempo, y al final han convertido a una sociedad débil, una sociedad que no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va y demás. Entonces, te pregunto, en ese sentido, ¿quién hoy es más fuerte? O sea, ¿a quién ves más fuerte? Si a China y a Estados Unidos. Y por otro lado, te pregunto también por las conexiones entre la familia Biden y China. Nunca me quedó claro si ahí hay negocios, hay enfrentamiento o hay mucha hipocresía. Sí, mira, vamos en partes. Primero, comparto la preocupación. Si yo soy alguien que ha servido en un uniforme en mi país, yo era infantería de la Marina de Estados Unidos, he peleado en Irak, en otras guerras, entonces un profundo dolor ver a mi país perderse su norte, ¿no? En ese sentido es triste. Hablamos de poder, porque poder económico, poder militar convencional, Estados Unidos todavía es el potencia más grande del mundo, pero eso no es suficiente para ganar las guerras. Se ha visto en Afganistán, se ha visto en Irak. Ya se vio en Vietnam. Vietnam se vio. No perdió una batalla y perdió una guerra. Exacto. Estados Unidos no ha ganado una guerra realmente en el siglo XXI, puede decir hasta la mitad del siglo XX. Entonces, en este sentido, China no es que es fuerte en forma convencional, tiene sus propios problemas económicos graves en su país, crisis de vivienda, crisis de inflación, pero tiene una estrategia. Tienen un conocimiento de la guerra, saben a dónde quieren llegar y saben qué camino les va a llevar. Algo que me preocupa mucho es la inteligencia artificial, porque no quiero aburrirles con estrategias de guerra, pero eso es lo que doy cátedra sobre esto. Conocen, imagino, cuarta generación de guerra, ¿no? Ahora se está hablando de la quinta generación de guerra. Lo explico rapidico. Las primeras 3 generaciones de guerra eran sobre fuerza militar muscular convencional, las Fuerzas Armadas. El gran cambio a la cuarta generación de guerra, que se dice que pasó en la guerra de Vietnam, es cuando la legitimidad política, la opinión pública supera a la fuerza militar. Por eso perdimos Vietnam, porque como dice, ganamos las batallas, pero perdimos la guerra. Pero solo le hace daño a una democracia, una dictadura, que no hay opinión pública. ¿Qué le importa la opinión pública? Claro. Entonces, lo que ahora se está hablando es el cambio a la quinta generación de guerra, porque si la opinión pública es tan importante para ganar guerras, las narrativas son tan importantes, la inteligencia artificial te da una habilidad de transformar la realidad por completo. Entonces China está basando toda su estrategia en dominar el mundo y derrocar a Estados Unidos, en dominar la industria de la inteligencia artificial, y ahí es donde Estados Unidos no podemos quedar para atrás. Tenemos que regresar a entender cómo ganar guerras, porque no hemos perdido ese conocimiento. Y a la última parte de la pregunta sobre el presidente Biden. Mira, yo creo que a este punto es evidente que hay una grande corrupción en la familia de Biden. Se hubo una grande corrupción en la familia de Clinton, pero en la familia de Biden se está conociendo, porque no solamente es Hunter Biden, hay otros hijos también que están bajo investigación y bajo diferentes acusaciones de estar vinculado con coimas y con otros mecanismos. ¿Qué va a salpicar al presidente Biden? No sé, porque mira, esto es un tema político y yo creo que los votos no hay en el Congreso para darle destitución. Le pueden dar impeachment, como hicieron con el presidente Trump, pero el Senado está en manos de los demócratas, entonces no lo van a sacar de poder. Yo pienso que la corrupción existe, pero la voluntad política no es fuerte para hacer algo. Bueno, pues te seguiremos y te seguiremos invitando para hablar de esa nueva generación de guerras. Ya lo que nos faltaba, si ya dominaban el relato, que encima dominen la imagen. Sí. Eso ya sería tremendo. Muchísimas gracias, Joseph, ha sido un honor, gracias. Muy interesante.